En enero de 1936, 6 meses antes del estallido de la Guerra Civil Española, Salvador Dalí creó Construcción blanda con judías hervidas, premonición de la Guerra Civil. En el lienzo se ve a un monstruo amorfo que estrangula sus carnes, haciéndose daño a sí mismo. La obra fue considerada un presagio del genio surrealista sobre los horrores del conflicto que estaba por comenzar. Dalí tenía muchas conexiones personales con ese conflicto bélico porque su casa fue destruida, su hermana torturada y su gran amigo, el poeta y dramaturgo Federico García Lorca, fue ejecutado. Entre 1936 y 1939, tiempo que duró la Guerra Civil, el pintor realizó diversos viajes de trabajo a París, Londres y Nueva York. En esos 3 años, murieron alrededor de 600,000 personas. Los historiadores calculan que 200,000 de ellas perdieron la vida como resultado de asesinatos sistemáticos y torturas. Para 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, Salvador Dalí se encontraba en Burdeos, Francia, cuando la invadieron los alemanes. Salió inmediatamente de ahí y se trasladó a Nueva York, Estados Unidos. Desde ahí, esparció su universo mítico y tangible a todo el mundo. Ese cosmos surrealista que plasmaba Dalí en sus pinturas llegó a México en 1940 en forma de ilustraciones dedicadas al delirio del Quijote de la Mancha. Pero quiso el destino que solo 2 personas supieran de su existencia en aquel entonces. Sería hasta casi 80 años después que, por accidente, fueron descubiertas en el rincón de una hacienda poblana. Del matrimonio entre el notario Salvador Dalí Cusí y Felipa Domènech Ferrés nació Salvador Dalí y Domènech el 11 de mayo de 1904 en Figueras, España. 9 meses antes había fallecido su hermano mayor. Tenía 2 años y sus padres también le habían puesto el nombre de Salvador. Sí, murió de meningitis y parecía que daba pruebas de una gran inteligencia. Por el gran parecido que tenían, sus padres dijeron que Salvador Dalí era la reencarnación de su hermano, algo que lo marcaría toda su vida. Y entonces eso creó un mito. Me hicieron una cosa muy buena y muy terrible al mismo tiempo. Mi familia me llamó el mismo nombre que el hermano muerto, Salvador. Y entonces yo tenía el terror de ese hermano muerto y para diferenciarme del hermano muerto tenía que cometer todas esas excentricidades para afirmar constantemente que yo no era el otro hermano muerto, que yo era Dalí, el Dalí vivo. Salvador Dalí, pintor, escultor, diseñador, ilustrador, publicista, grabador. Salvador Dalí fue un artista multifacético, excéntrico, en el concepto de que estuvo fuera del centro, ¿no? Que siempre estuvo en la periferia tratando de ver otro lado de la realidad. Es un artista que construyó un personaje de sí mismo. Se puede hablar de un Dalí místico, de un Dalí científico, de un Dalí clásico, de un Dalí surrealista, de un Dalí cineasta, de un Dalí famoso. Es un personaje que se construyó a sí mismo a lo largo, pues, de toda su etapa, que además fue una vida muy longeva y que es uno de los principales referentes del surrealismo en el mundo. Salvador Dalí, que fue un hombre de un temperamento muy intenso, una personalidad muy compleja, a veces figura mucho más por sus dislates, por sus raptos, como se dice en cierta jerga de la historia del arte, geniales, por ciertas
puntadas que tuvo y porque a veces llegó a parecer alguien con afecciones mentales, de lo intenso, de lo controversial, de lo poco conforme que fue siempre. Desde muy joven, Salvador Dalí mostró dotes artísticos y destellos de genialidad. A los 16 años, su padre lo mandó a estudiar a Madrid, España, a la Escuela de Bellas Artes, con el fin de que obtuviera un título de profesor de arte. Un año después, murió su madre. Este fue un duro golpe para Dalí, incluso se distanció de su padre porque se casó con su tía, la hermana de su mamá. Se sabe que la muerte de la madre fue una gran herida para él siempre y le dedicó algunos cuadros, entre ellos uno que a mí me gusta muchísimo, es uno que pintó en el año 21, que es una mujer viendo por la ventana y de ahí construye toda una poética, todo un cosmos de sensibilidad que se reflejó tanto en la pintura española como en la francesa. El romanticismo y el simbolismo tienen un sitio importantísimo. Entonces, también él viene de esa gran tradición española, francesa igualmente, que le inspira a ser un pintor también contemplativo. Y bueno, es un cuadro que nace de una tristeza también, porque no está en la fiesta a la que se está asomando por la ventana. Y podríamos pensar muchas cosas a nivel de significación de ese cuadro precioso, muy bien pintado, por cierto. En 1922, asistió a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid. En la residencia de estudiantes donde habitó, entabló una gran amistad con el cineasta Luis Buñuel y con el dramaturgo Federico García Lorca. Un año después fue expulsado, acusado de encabezar una protesta estudiantil. Regresó a Figueras, donde reanudó estudios con Juan Núñez, su maestro de la infancia, que lo instruyó en la modalidad del grabado. En 1926 realizó su primer viaje a París. Es donde conoció al pintor y escultor español Pablo Picasso. Se comenta que la primera vez que Dalí conoce a Picasso en París, le dice que antes de ir al Louvre va primero a conocer a Picasso como el gran maestro español. 1929 fue para Dalí un año de cambios. En su segundo viaje a París, entró en contacto con el grupo de los surrealistas encabezado por André Breton. También ese año, en la Ciudad de la Luz, se proyectó Un perro andaluz, filme en el que Dalí colaboró con el cineasta Luis Buñuel. Después pasó el verano en Cadaqués, una provincia española, donde conoció al poeta francés Paul Éluard. Él le presentó a Gala quien sería el amor de su vida. Y desde entonces fue un amor completo, intenso y tan duradero. Los retratos surrealistas de su esposa Gala, que se sabe que se la arrebató literalmente a Paul Éluard, era esposa de Paul Éluard, el gran poeta, amigo de Breton. También algo importante es que él crea, se dice, el método paranoico crítico, que él decía que era su gran aportación al surrealismo, porque estando en ese estado de paranoia crítica, el inconsciente realmente aflora. Y esa es una de sus aportaciones, digamos, metodológicas, ¿no?
En el caso de Dalí, el método crítico paranoico es activo. Lo que plantea es que como la paranoia tiene que estar buscando y transfigurando la metamorfosis de la imagen sobre otra imagen. Me refiero, y pensemos en el cuadro de la metamorfosis de Narciso, lo que hace Dalí es una figura mitológica, pero que en realidad tiene unas manos que asemejan unos dedos y luego un huevo, y ese huevo se transfigura en Narciso y ese Narciso se transfigura en una mano. Eso es lo que plantea también con este método activo, poder llegar al delirio pleno a partir de la pintura, pero siempre desde una manera crítica, que va a ser la pintura in situ, que va a ser una pintura realista. Para la década de los 30, Salvador Dalí ya era considerado un artista de la corriente surrealista. Muy importante, pero que produjo un muy mal efecto cuando vinieron 3 jesuitas franceses y me dijeron, ¿por qué hace relojes blandos? Dijo, porque es la carne de Cristo, porque es como queso, como el camembert, la angustia del camembert del espacio. En los años previos al inicio de la Guerra Civil Española, y con un prestigio ya bien reconocido, viajó a Estados Unidos acompañado de su esposa Gala. El viaje fue pagado por su amigo Pablo Picasso, lo que acabó con los rumores que decían que entre ellos había una cierta rivalidad. Picasso, que es un ser muy generoso, fue el único que me prestó dinero para irme a América. Hay la colaboración en un grabado de Picasso con Dalí. O sea, era un diálogo. Él me daba la plancha con una silla, por ejemplo, un poco antropomórfica. Yo el día siguiente le añadía 2 huevos fritos. Entonces él, encima de los huevos fritos, ponía una espiga de maíz. Es decir, es una cosa hecha en colaboración. En 1940, Dalí fue expulsado del grupo de surrealistas debido a su enemistad con André Breton. Y es en plena Segunda Guerra Mundial cuando él y Gala, que en ese momento residían en Francia, se fueron a establecer a Nueva York. Europa queda devastada, muchos de los artistas tienen que viajar de Europa para Estados Unidos, París deja de ser la capital del arte, Nueva York se convierte en la nueva capital del arte. Era una ciudad efervescente que también buscaba afianzarse como el centro del comercio internacional, la cuna de la diversidad cultural y la meca de la moda. Estos fueron años muy importantes para Salvador Dalí. El Museo Metropolitano de Arte Moderno de Nueva York exhibió su obra. Un año después, se publicó su autobiografía. Además de ser conocido por sus pinturas, también llamó la atención por sus diseños de ropa con Coco Chanel. Pero eso no fue todo. Creó películas con Alfred Hitchcock y Walt Disney lo contrató para la producción de la película Destino. En la estancia en Nueva York también realizará unas producciones importantes, tanto en la década de los años 40 como en los 60. Y eso incluye las ilustraciones de varias obras literarias. Con ellas, la Divina Comedia de Dante Alighieri, la Sacra Biblia y el Quijote de la Mancha, que van a ser reflexiones a partir de la visión delirante de Dalí, surrealista, sobre las famosas obras mencionadas. Dalí ya estaba en todos lados. Su fama se extendía a todo el mundo. En una exposición, Dalí conoció a un refugiado belga llamado David Kimmelen, quien en ese momento vivía en México. Él era un ferviente admirador de Dalí a tal grado que viajó hasta Nueva York para acercarse a él. El pintor y el refugiado se hicieron buenos amigos. Fue tan sólido este lazo de amistad que Dalí le dio a guardar 14 obras del Quijote de la Mancha.
Sin embargo, por circunstancias ajenas a ellos, no se volvieron a ver. Kimolen salió prácticamente huyendo de Nueva York, donde se vivían protestas constantes contra la guerra. Se llevó con él las 14 obras firmadas y certificadas de Dalí. Regresó a la Ciudad de México y abordó un tren con destino a Veracruz. Durante el trayecto, conoció a Juventino Limón, quien viajaba hacia Tepeyagualco, Puebla, donde tenía una hacienda. El abuelo lo conoce y como siempre él invitaba a las personas a que conocieran Tepeyagualco, la zona arqueológica de Cantona y sobre todo pues Hacienda Tepetcali, lo recibe, se hacen buenos amigos y este viajero, artista, le menciona de estas obras. Al mencionarle le dice que se las quiere vender porque él quiere continuar con su viaje en el país y mi abuelo decide comprarle sin saber, ¿no? Salvador Dalí en esa época pues no era famoso mundialmente, únicamente pues en su país y me imagino que en Estados Unidos también. Esas 14 ilustraciones con la firma de aquel pintor surrealista, cuya fama comenzaba a conocerse en México, se quedaron olvidadas en una caja por casi 80 años en un rincón de la hacienda Tepetcali. Y las guarda en los escritos y en todo lo que hacía del arte prehispánico. Un día de mayo del 2022, por azares del destino, la familia de Juventino Limón le quiso rendir un homenaje póstumo y como parte de este, iniciaron la remodelación de la hacienda. Es cuando descubrieron en una caja empolvada las obras del genio surrealista. Todos sabíamos que ahí pues el abuelo tenía escritos y mi tío, destapan el tapanco, empiezan a bajar las cajas, él empieza a limpiar, a abrir y ve algo diferente, ¿no? Que no eran escritos, eran pinturas, se las muestra a mi papá y pues cuál fue la sorpresa, que venían seriadas y grabadas con el nombre de Dalí. Es muy chistoso cuando encuentran los Dalís, porque los encuentra uno de los hermanos, le habla al dueño, a su hermano, y le dice, encontré esto, creo que quieres verlo. Él corre de Ciudad de México, él estaba por trabajo allá, corre a Tepeyagualco, llegó en tiempo récord, revisa y dice, esto no puede ser real. Una herencia inesperada que había dejado Juventino Limón. Así que sus hijos deciden iniciar una travesía hacia Europa. Y lo primero que hace, reserva un vuelo, se va a Francia, habla con la gente de Fundación Gala, todo, y cuando llega le dice, oye, tengo que pagar algún permiso, algo para poder usar el nombre de Dalí en mi exposición, ¿los puedo usar? Y le dicen, es que está abierto al público, no hay derechos sobre eso, y son originales. De regreso a México, instalan una exposición permanente en la Hacienda Tepetcali. En referencia, es una reflexión importante de Dalí sobre el Quijote, que además también es una lectura muy importante sobre la ironía, la locura. Estará reflejando también en cada una de las líneas este delirio paranoico del propio Quijote, y eso ayuda también a comprender muchísimo más en términos tanto visuales como literarios esta gran obra que es fundamental para la literatura hispanoamericana. Los cuadros en donde aparece el Quijote tienen un talante surrealista, pero creo que no son los más importantes para mí de su producción. Son los primeros, ese experimento cubista, los cuadros que son plenamente surrealistas. La exposición se convirtió en un homenaje a Salvador Dalí, al abuelo Juventino Limón y al refugiado belga David Kimolen, quien trajo las obras a México, las vendió al hacendado poblano y jamás se volvió a saber nada de él. Ni siquiera Dalí supo que su obra estaba en México. Yo creo que y creemos que
que el destino fue que unió a mi abuelo y a David para que Tepeyagualco tuviera todavía un auge en el tema de turismo y de cultura, y sobre todo pues la hacienda, ¿no?, fuera ese lugar especial de este gran personaje. La Sala Dalí es muy particular porque se hizo de acuerdo al pensamiento del mismo Salvador Dalí. Salvador Dalí era un loco que actuaba como loco, vivía como loco y fue un loco hasta el último día de sus días. La sala tenía que tener ese toque de surrealismo, de exageración, pero al final tenía que tener esa clase que tiene que tener una exposición. En tan solo 2 años, este espacio ha recibido a más de 5,000 personas. Abre de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 8 de la noche. El costo es de 50 pesos al público en general y gratuito para las personas que se hospedan en la hacienda y quieren apreciar el arte surrealista. También hay obras de otros artistas. Entonces, como pueden ver aquí a mi izquierda está una obra del maestro Sergio Bustamante y en toda la sala hay obras de Bustamante. Podemos encontrar la colección de libros que está abierta al público para que también puedan venir a leer. Alrededor de todo el hotel pueden encontrar obras de arte tanto como Dalí, Bustamante, Botero, Spinetti. Aparte de ser un honor, es algo muy especial, es un legado para la región porque como lo mencionaba, ¿no?, mi abuelo decía que era una región de sol y de hambre y que el turismo iba a detonar esta región. Entonces la cultura es un detonante importante y aparte la cultura es parte de respetar el entorno. Entonces creo que el arte surrealista, el amor que también le tenemos a la pintura y todo este legado se conjuntó aquí en Hacienda Tepetcali. Salvador Dalí fue un artista excepcional. Pintó más de 1,500 obras de arte. Hizo decorados, fotografías, colaboraciones y hasta dibujos al reverso de cheques. Una de sus características más importantes de la locura es que nunca supo que era un gran millonario. Él simplemente dibujaba, pintaba, esculpía, hacía joyas, o sea, muchas cosas. Él iba a los restaurantes, invitaba a sus amigos o a la gente con la que estuviera. Tenían unas comidas espectaculares, podían pedirse casi un Cheval Blanc del 45, que es el vino más caro del mundo, y lo pedía, para él no había problema. Llegaba la cuenta, él firmaba un cheque, nunca se negó a pagar una sola cuenta, siempre firmaba su cheque, y en lo que venían a recogerlo, volteaba el cheque y hacía un dibujo, y lo firmaba. Entonces, muchos restaurantes en Europa tienen cheques firmados por Dalí, que no sabían qué hacer con ellos. El restaurante tomaba el cheque y decía, o lo cobro y lo pierdo, pues se lo queda el banco, o tengo una obra original de Dalí. Y uno puede ir a Francia y en algunos lugares de España también puedes encontrar lugares donde están bajo cristales blindados casi los cheques con los dibujos de Dalí originales. Anarquista, surrealista, excelso, divino, déspota, supremo, que rompe con todo. Así se autodefinía Salvador Dalí, un genio que se autoproclamó monárquico. Para mí la monarquía es la prueba de la validez del ácido desoxirribonucleico, o sea que desde la primera célula viviente hasta la última, todo se ha transmitido genéticamente, pero no políticamente porque soy apolítico total. La estrella de Dalí comenzaba a consumirse poco a poco. A los 76 años se le diagnosticó Parkinson, padecimiento que le impedía sujetar el pincel y por lo tanto continuar su obra pictórica. Su esposa Gala falleció en 1982. Salvador Dalí murió de un problema cardíaco el 23 de enero de 1989 a los 84 años de edad en Figueras, España, la ciudad donde nació. Para mí el legado de Dalí a la humanidad es la parte de
ser fiel a tu propio estilo. Por más que le dijeron, es que hay que hacer esto, es que tú tienes que mejorar, él decidió incursionar en muchas áreas. Siempre es el mismo, fiel a él mismo. Para mí el legado es esa parte de coherencia. Fue muy coherente. Nunca perdió su estilo, no importó qué hiciera. A medida que me admiro más, encuentro que soy una real catástrofe. Lo he dicho muchas veces, si hubiera 2.000 Picassos, 30 Dalís, 50 Einsteins, pues el mundo sería prácticamente inhabitable. Pero que nadie se espante, no los hay. Los historiadores dicen que Salvador Dalí murió escuchando su obra favorita, Tristán e Isolda, de Richard Wagner.